Empezar planeando las acciones a realizar a partir de propuestas claras que conduzcan a solucionar los problemas revelados por el diagnóstico como necesidades sentidas en el territorio. Digo, uno, ¿por qué hace un proyecto? Uno hace un proyecto para solucionar un problema, un vacío, una carencia, que puede ser del territorio, puede ser del barrio, puede ser de la escena, de determinada escena, la escena del rock en el lugar o la escena del teatro de tal cual, o puede ser un vacío nuestro. El tema es tenerlo en claro, para no confundirnos y para tampoco matar vocaciones. Yo soy músico, saco discos, desde los 80 que vengo tocando. Todos ustedes me conocen, vine en mi limusina hasta aquí, paro en hoteles importantes como Faisán. Total desconocido, el fracaso no se me subió a la cabeza todavía, con lo cual puedo seguir trabajando. Pero me encuentro con otros músicos súper talentosos con los cuales nos hemos cruzado en distintos momentos y le digo, che, loco, ¿qué onda? ¿Seguimos tocando? ¿Seguís tocando? ¿Cómo te va? No, ya vendí todo. Pero ¿cómo? Hace 10 años nos encontrábamos, me decías, la música, la siento acá, ¿viste? La música. Viento, ¿no? Otra cosa épica. Y ahora me decís, vendiste todo, ¿qué te pasó? Y, viste, la gente escucha una música. La música, la gente escucha. Vendí todo. Ahora, ¿qué tiene que ver la vocación con una decisión del mercado? Lo que decías vos, con una decisión del mercado en el cual masivamente la gente escucha reggaetón o cumbia o determinada música. Y a vos te gusta el rock progresivo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Estamos hablando de tu vocación, estamos hablando de tu vida. Estás mezclando todo. Estás mezclando todo. Y habitualmente mezclamos todo. Y ahí es interesante saber, yo les decía, soy músico, saco discos, no vendo ni 100 discos. Pero yo sé que hago la música y me gusta sacar discos porque es lo que me late. Es lo que me gusta hacer. No tengo 14 años, no me parezco a Justin Bieber, claramente. Salvo Justin Bieber que lo haya chocado un colectivo. Con lo cual hay que saber ubicar, cuál es la necesidad. Mi necesidad es hacer música y sacar discos. No es la misma necesidad del mercado, es otra cosa. Yo sé este proyecto a dónde va y sé que evidentemente es un proyecto que lo voy a tener que financiar yo y que no la voy a recuperar. Y ahí tomo decisiones. ¿Qué quiero hacer? ¿Irme de vacaciones a Río? Más que nada, bailando, alegría. Sacar mi disco, no transpirar, llevar los músicos, llevarles el ámbil. Mi vocación va por hacer música, pero es tomar decisiones conscientes. Cuando hay decisión consciente no hay fracaso. Hay resultados positivos, hay resultados negativos que evaluaremos, pero no hay fracaso posible. De esta manera, cuando nosotros revelamos las necesidades, los problemas, los vacíos, las carencias, se puede priorizar, dividir los esfuerzos en distintas frentes de acción, como así también los recursos. Acá está la clave de todo. Entender el mapa de recursos. Saber que lo que necesitamos son recursos de todo tipo, que el económico es uno más, que se pueden hacer proyectos brillantes sin plata. Un proyecto es una sucesión de toma de decisiones, ya los dije. Y bueno, generalmente cuando hablamos de proyectos, hablamos de un primer nivel, que es lo primero que aparece cuando tenemos que presentar un proyecto. Cuando desde el Ministerio de Cultura, desde el Fondo Nacional de las Artes o de cualquier lado les piden un proyecto y ustedes van con la carpeta. Es por una heladera con freezer, ¿eh? Se las hago fácil. El título. Generalmente cuando uno hace una carpeta, cuando hace un proyecto para presentar, y esto lo vamos a hablar más allá del Ministerio de Cultura, tiene que tener un título claro. Y cuando hablamos de un título claro, estamos hablando de una acción concreta, directa. No confundir el título del proyecto con la marca. Es el principal error. A mí me llega una carpeta que dice Manuelita la Tortuga, no sé qué cazzo es. Ahora, si vos me ponés construcción de biblioteca popular en el barrio tal,
entre paréntesis, Biblioteca Popular, Manuelita de la Tortuga, yo ahí sé que tu proyecto es la construcción de la Biblioteca Popular. ¿Por qué necesito saberlo? Una cuestión de picardía, muchachos. El otro se tiene que meter en nuestro proyecto rápido. Tenemos que generar empatía, tenemos que generar una seducción. Digo, a nadie le gusta Hitchcock en este sentido. La cuestión del suspenso no va. Estamos trabajando, hacémela fácil. Hacésela fácil a Juan Carlos Alfajor Jorgito, no sé, a un privado, a la gente del ministerio de acá, a la gente del bar, digo, trabajemos con el otro. Y hacérsela fácil al que le llevas la carpeta significa que lea concretamente en el título de qué se trata el proyecto. No hay nada peor que tenerlo al otro en ascuas, diciendo, ¿qué le pasa? Restamos. La redacción tiene que ser clara, sencilla, directa, debe reunir las características básicas identificadas con el proyecto. Su objetivo es identificar el proyecto y caracterizar lo que quiere hacerse concretamente. Cuando se redacta un proyecto para su financiamiento, el nombre debe corresponder a una acción. No confundir el título con el enunciado del problema. No confundir el título con el enunciado del problema. No considerarlo como equivalente a la solución del problema. No poner solo nombres de fantasía. La importancia de la marca. La importancia de la marca. Busquemos marcas pregnantes. ¿Qué significa marcas pregnantes? Marcas que la gente no se olvide, que tengan una personalidad. Si no tenemos una marca con personalidad, ¿cómo vamos a generar las empatías? Las empatías con la prensa, con los públicos, con los otros artistas, con los otros espacios. Por eso nosotros sugerimos, con todo respeto para aquel que ya haya optado por un nombre como el que voy a decir, que evitemos los nombres que terminan con las letras arte. En líneas generales, y lo digo con todo respeto, porque nos ha pasado en un curso de decir, bueno, ¿vos cuál es tu proyecto? Yo soy Juan Carlos de Circularte. Ah, qué bueno, estuve en Circularte en la calle Córdoba. No, soy el de Circularte de la calle Paraguay. Con lo cual son dos organizaciones distintas. Se pierde la pregnancia, se pierde la personalidad, se pierde la venta del proyecto. Digo, busquemos proyectos, que vayan más profundo. Incluso en algunos lados lo toman a mal, porque dicen, bueno, agarró la primera palabra que termina con arte, se lo sacó de encima. Habla de poco trabajo. En líneas generales, lo digo esto como un dato, yo, además de esto capacito todo el tiempo en técnicas de proyecto, en toda América Latina pasa lo mismo con las palabras que terminan con arte. Otra cosa clave es que se define al final del desarrollo. ¿Por qué? Porque nosotros a veces tenemos la idea que nos baja, la chispa inicial, la chispa dorada. El tema es que cuando empezamos a dialogar con los territorios, cuando empezamos estudio, análisis, observación, le vamos dando forma de proyecto, el proyecto no tiene que ver con la primera idea. A veces decimos, hagamos un torneo de ajedrez para mejorar los índices escolares en tal barrio. Ok, se nos ocurrió, listo, brindamos, se me acabó el Fernet en este momento. La cuestión es que empezamos a analizar cómo es nuestro barrio, cuánta gente trabaja, cuántos chicos hay, qué niveles de escolarización hay, cómo podemos ayudar a la escolarización, y nos damos cuenta que no era el taller de ajedrez, que era un taller literario, por decir cualquier banana. Entonces es otro proyecto. No, porque en realidad tu proyecto era el de mejorar los índices de escolarización, la idea inicial. Tomaste por el ajedrez porque se te cantó, porque viste una revista justo en ese momento, porque te gusta el ajedrez. Vaya a saber por qué. Pero muchas veces pasa, que se da ese tránsito entre la chispa creativa y la realización del proyecto escrito. Y después hay otro tránsito que es la realización del proyecto en sí. Pero estamos en la presentación de la carpeta. Con lo cual, muchas veces o generalmente sugerimos que cuando uno empieza a trabajar en diseño de proyecto, pongámosle un título de entrecasa, pero dejemos el título para el final. ¿Por qué? Porque ese análisis
ese navegar impreciso, como decía Caetano, nos va a llevar a otros puertos que por ahí son mucho más interesantes que al puerto donde pensábamos ir. Hay un movimiento que a los que nos gusta el deporte nos gusta mucho, a los que nos gusta el boxeo nos gusta mucho, que es un movimiento de knockout clásico, que es el 1-2, 1-2 a la lona. El 1-2 en el proyecto es título y resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo amplía un poco más la información que tenía en el título. Digo, construcción de una biblioteca popular, en una casa de 6 ambientes, ya vas dando un par de datos más. En tal barrio, en la esquina tal, para que los chicos del barrio entre tal edad y tal edad y tal edad tengan un apoyo escolar con el objetivo de que crezca la ciudad, bla, 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 bla. Son a lo sumo 10 líneas, ya 11 líneas. Estamos hablando del Ulises de Joyce, estamos hablando de Bourdieu, de cosas, 10, 11 líneas. Muchas veces nos pasa que cuando, acá porque nosotros trabajamos en el ministerio, pedimos que nos manden el proyecto en forma digital, todos lo analizamos, pero muchas veces esa carpeta se la queremos dar a otra persona. Y muchas veces la suerte del proyecto tiene que ver con un solo movimiento, casi imperceptible, que es el siguiente. Te voy a pedir tu cuaderno, por favor. Es este. Muchas gracias. ¿Lo vieron? Clarísimo. Vuelvo a repetirlo. Muchas gracias. Cuando yo bajo, me da el cuaderno, yo miro y vuelvo a levantar la cabeza, ya tengo que saber de qué se trata el proyecto. Tengo que generar esa empatía en el otro. Tengo que sacarlo del lugar de incertidumbre al otro. Es una cuestión hasta energética. El otro tiene que saber qué le vas a presentar, más cuando se da esta situación, que no es que lo mandaste a una convocatoria regular, sino que te cruzaste con alguien, le llevaste la carpeta. La idea es que se meta rápido en el proyecto, que él te empiece a generar preguntas y no tener que uno contarlo todo atolondrado y miedoso porque necesitamos conseguir tu apoyo, que terminamos diciendo cualquier cosa. Que el otro se meta enseguida en el proyecto. Este resumen ejecutivo es un breve análisis de los aspectos más importantes del proyecto. Es lo primero que lee el receptor. Busca captar por sí mismo la atención del lector y motivarlo a leer el proyecto íntegro. Recuerden, entre el título y el resumen ejecutivo no tiene que quedar dudas de qué se trata el proyecto. Después, en el fondo, nosotros esto les digo, no es la técnica de proyecto profunda, sino está abreviada en función de lo que estamos pidiendo en el Fondo Argentino de Desarrollo Cultural. Después vienen los objetivos. Cuando nosotros hablamos de los objetivos, hablamos de objetivos cualitativos y objetivos cuantitativos, es decir, objetivos generales y objetivos específicos. Objetivos generales, dominar el mundo, Pinky. Objetivos específicos, dominar el mundo, dando talleres de proyecto en las capitales de las provincias e hipnotizar a la gente para que ante determinada palabra vayan a tomar el poder universal. Vamos a cuestiones más cuantitativas, hacemos tal cuestión y tal otra. Sepamos diferenciar los dos grados, que eso cuesta muchísimo. El por qué haces las cosas. El por qué haces las cosas. Nos cuesta mucho diferenciar. Ese objetivo general tiene que ver con las razones políticas de tu organización. Y cuando hablo de tu organización puede ser un centro cultural o puede ser tu grupo de danza o la banda punk de la esquina. Tu organización sos vos, somos organización. Desde el primer momento que nacemos nos organizan, somos organización. Si quieren, tómenlo personalmente, ustedes como profesionales, ustedes como gestores. ¿Cuáles son los objetivos políticos que tienen? Los objetivos generales van en consonancia con esa misión. Los objetivos específicos son más concretos, son mucho más concretos.